Mi esposo se divorció de mí en secreto hace meses, pero siguió durmiendo en mi cama para ocultar su deuda. Entonces gané la lotería de $640M. Cuando él intentó reclamar la mitad como mi amado cónyuge, no sabía que yo había preparado una brutal trampa legal para destruirlo. Solo quería añadir a mi esposo a mi seguro médico, pero el sistema me abofeteó con la realidad de que estaba divorciada. Los papeles llevaban mi firma, sin embargo, yo nunca firmé nada. El hombre que compartía mi cama desde hacía 7 meses era un extraño legal. Entonces, el destino me entregó un billete de lotería ganador. Él regresó arrastrándose antes de que el dinero llegara a mi cuenta, pero no sabía que yo tenía una trampa esperándolo llamada la verdad. Mi nombre es Ava Turner y tenía 36 años cuando mi vida se disolvió en el lapso de 3 segundos bajo el zumbido fluorescente de una oficina de beneficios corporativos. La silla en la que me senté estaba cubierta de una tela gris y rasposa que olía vagamente a limpiador de pisos. Al otro lado del escritorio, la coordinadora de recursos humanos, una mujer llamada Janice, que generalmente tenía un tazón de dulces de menta en su escritorio, escribía rítmicamente. Yo había bajado en mi hora de almuerzo, con un sándwich todavía esperando en mi escritorio de arriba, para hacer algo responsable, algo mundano. El periodo de inscripción abierta había comenzado esa mañana y quería agregar a Logan a mi plan de seguro médico premium. Su trabajo de consultoría independiente había sido esporádico últimamente, y habíamos decidido durante el café esa mañana que tenía más sentido que él estuviera en mi póliza. Es solo un complemento conyugal estándar, dije, revisando mi reloj. Tenía una reunión en 20 minutos. Traje nuestro certificado de matrimonio por si acaso, pero el sistema ya debería tenerlo como mi contacto de emergencia. Janice asintió con la cabeza, con los ojos fijos en los monitores duales. Seguro, Ava. Déjame sacar tu perfil. Turner. Ava. De acuerdo. El tecleo continuó por un momento, un chasquido entrecortado que llenó el pequeño silencio. Entonces se detuvo. No disminuyó poco a poco. Simplemente se cortó por completo. Levanté la vista de mi teléfono. Janice estaba entrecerrando los ojos ante la pantalla, con la cabeza inclinada hacia un lado. Hizo clic con el ratón una vez, luego 2 veces, luego se recostó, con el ceño fruncido en una confusión genuina. ¿Se cayó el sistema?, pregunté. No, dijo Janice lentamente. Me miró a mí, luego volvió a mirar la pantalla, luego volvió a mirarme a mí. Su expresión cambió de la confusión a un tipo distinto de lástima profesional que hizo que se me erizaran los vellos del brazo. Ava, no puedo agregar un cónyuge a tu plan. Me reí. Fue un sonido corto y seco. ¿Por qué? ¿Hay un periodo de espera? Hemos estado casados durante 5 años. No, dijo Janice. Bajó la voz aunque la granja de cubículos estaba casi vacía. El sistema te ha marcado como soltera. Eso es un error, dije inmediatamente. Estoy casada. Logan y yo desayunamos juntos hace 2 horas. Janice giró el monitor ligeramente lejos de mí. Una postura defensiva. El sistema se actualiza automáticamente desde la base de datos de registros estatales. Sucede en tiempo real ahora para prevenir el fraude. Dice que tu estado es soltera debido a un decreto de divorcio finalizado. El aire salió de la habitación. Se sintió como si el sistema de ventilación hubiera succionado repentinamente todo el oxígeno. Disculpa. Estás divorciada, Ava, dijo Janice, con voz suave pero firme, como si estuviera dando la noticia de una enfermedad terminal. Dice que el decreto se finalizó hace 7 meses. Imprímelo, ordené. Mi voz sonaba extraña, hueca, como si viniera de otra persona parada en la puerta. Imprime todo lo que veas en esa pantalla. Janice vaciló, luego asintió hacia la impresora láser en la esquina. La máquina cobró vida. Ella me entregó una pila de papel caliente. Lo arrebaté, mis ojos escaneando más allá de los encabezados, más allá de la jerga legal, directo a las fechas y firmas. Ahí estaba. Decreto de disolución de matrimonio, fechado el 14 de octubre del año pasado. Mis ojos bajaron al final de la página. Allí estaba la firma de Logan, con bucles grandes y seguros. Y justo al lado estaba la mía. Me quedé mirando el nombre Ava Turner, escrito en tinta azul.
No era una falsificación que pareciera el intento de un niño. Era mi firma. Tenía la ligera inclinación hacia la derecha, la forma en que cruzaba la letra mayúscula, la cola afilada en la terminación er. Se veía exactamente como la firma que había puesto en la hoja de registro cuando entré a esta oficina hace 10 minutos. Esto no es real, susurré. Es una copia digital certificada, dijo Janice suavemente. Lo siento mucho, Ava. No dije adiós. No recuperé mi certificado de matrimonio del escritorio. Me levanté, aferrando los papeles calientes que declaraban que era una mujer soltera, y salí. Me moví por el vestíbulo como si estuviera caminando bajo el agua. La gente hablaba. Los teléfonos sonaban. El ascensor tintineó. Pero todo sonaba amortiguado, distante. Mi cuerpo se sentía ingrávido y pesado al mismo tiempo. Un entumecimiento que comenzó en las puntas de mis dedos y se abrió camino hasta mi pecho. 7 meses. Hace 7 meses era octubre. Habíamos ido al huerto de manzanas en octubre. Habíamos sido anfitriones del Día de Acción de Gracias para sus padres en noviembre. Habíamos intercambiado regalos de Navidad. Habíamos dormido en la misma cama tamaño king bajo el mismo edredón de plumas cada noche. Empujé las puertas giratorias y salí al estacionamiento. El sol brillaba, lo cual se sentía insultante. Me senté en mi coche, con el cuero caliente contra mis piernas, y miré el volante. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Estaban perfectamente quietas, lo que me asustó más de lo que lo habrían hecho los temblores. Marqué a Logan. Sonó 1, 2, 3, 4 veces. Hola, este es Logan. ¿Deja un mensaje? Colgué y marqué de nuevo. 4 timbres. Buzón de voz. Marqué una tercera vez. Esta vez, él rechazó la llamada. Un segundo después, un mensaje de texto apareció en mi pantalla. No puedo hablar ahora, nena. Atascado con un cliente difícil. Hablamos esta noche, nena. Me llamó nena mientras yo sostenía un pedazo de papel que decía que él se había divorciado legalmente de mí hacía más de medio año. No respondí. Tiré el teléfono al asiento del pasajero. No volví al trabajo. Arranqué el motor y conduje. No conduje a casa. Conduje directamente a la oficina de registros del secretario del condado. El viaje fue un borrón de señales de carretera y luces traseras rojas. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica. Robo de identidad, un error administrativo, una broma, pero la firma me perseguía. Era demasiado perfecta. La oficina de registros era un edificio sombrío que olía a polvo y café viejo. Esperé en la fila durante 40 minutos, parada detrás de un hombre que intentaba registrar un nombre comercial, cuando finalmente llegué a la partición de vidrio. Golpeé la impresión de mi oficina contra el mostrador. Necesito el archivo completo para este número de caso, le dije a la empleada. Copia dura, todo lo que tengan. La empleada, una mujer que parecía haberlo visto todo y no estar impresionada por nada de ello, escribió el número lentamente. Esos serán $20 por tarifas de copia. Pagué con una tarjeta de crédito que de repente me di cuenta de que podría ni siquiera ser válida si nuestros activos habían sido divididos. 10 minutos después, ella me entregó un sobremanila grueso. Lo llevé a un banco de madera en el pasillo, lejos de las miradas curiosas de la fila. Lo abrí. Pasé la hoja de portada. Había divulgaciones financieras, renuncias a la pensión alimenticia conyugal, acuerdos de división de activos que le daban a él la camioneta y a mí la casa, al menos en papel. Y en cada página estaba mi firma. Pero entonces vi el sello notarial, Estado de Nueva York, Condado de Westchester, la comisión expira en 2026. Y debajo de eso, 2 firmas de testigos, nombres que no reconocía. Pasé a la declaración jurada de notificación. Afirmaba que me habían entregado los papeles en persona el 1 de septiembre. Revisé el calendario en mi teléfono, desplazándome hacia atrás. El 1 de septiembre estábamos en Cabo. Estábamos en nuestro viaje de aniversario. Ni siquiera estaba en el país, mucho menos parada en nuestra entrada aceptando documentos legales. Estás mintiendo, siseé al papel. Pero entonces noté algo más, algo pequeño.
El encabezado en los documentos de la corte. Usualmente, los divorcios en nuestra área pasaban por el tribunal de familia principal en el centro. La dirección listada aquí era para un tribunal satélite a 3 pueblos de distancia, un lugar en el que nunca había estado. Era una jurisdicción conocida por lo que los abogados llamaban un cohete judicial, procesando presentaciones no impugnadas con mínima supervisión y máxima velocidad. No fue un error. No fue una falla técnica. Alguien había llevado estos papeles a un tribunal específico, pagado una tarifa de presentación específica y usado un notario específico para eludir el hecho de que la esposa no estaba realmente presente. Logan no solo se había divorciado de mí, me había borrado. Me senté en ese duro banco de madera, la fría realidad asentándose en mis huesos. El hombre que me había besado para despedirse esta mañana, que se había quejado de que el café estaba demasiado débil, que me había enviado un mensaje de texto diciendo que estaba ocupado con un cliente. Ese hombre no era mi esposo. Era un extraño que había estado ocupando mi vida durante 7 meses, esperando el momento adecuado para irse. Miré el mensaje de texto de nuevo. ¿Hablamos esta noche? Oh, hablaremos, susurré al pasillo vacío. Puse los papeles de vuelta en el sobre. El entumecimiento se había ido. En su lugar había algo frío, afilado y aterradoramente claro. Me levanté y salí del tribunal. Tenía mucho trabajo que hacer antes de que él llegara a casa. La oficina de Gillian Hart era exactamente como ella, costosa, minimalista y aterradoramente afilada. No habíamos hablado mucho desde la universidad, mayormente solo me gusta en redes sociales y el ocasional mensaje de texto de cumpleaños. Pero ella era la única persona en la que confiaba para manejar un desastre de esta magnitud. Era una abogada de divorcios que se había ganado una reputación en la ciudad por ser un tiburón en traje de falda. Me senté frente a su escritorio de vidrio. Mis manos estaban entrelazadas fuertemente en mi regazo para evitar que temblaran. Gillian no me ofreció té ni simpatía. Simplemente tiró del grueso archivo que yo había robado de la oficina de registros hacia ella y comenzó a leer. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por el sonido de las páginas pasando y el zumbido distante del tráfico de la ciudad 30 pisos más abajo. Después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 10 minutos, Gillian cerró la carpeta. Se quitó sus gafas de lectura y me miró directamente a los ojos. Es una falsificación, dijo. Su voz era plana, desprovista del shock que yo estaba sintiendo. Pero se ve exactamente como mi firma, dije, mi voz quebrándose. Gillian, la miré en el coche durante 20 minutos. La inclinación de las letras, los puntos de presión. Es mi mano. Es un calco, me corrigió, inclinándose hacia adelante. O una replicación digital impresa con una máquina de tinta húmeda de alta calidad. Pero es una falsificación. Mira las fechas del documento. Dijiste que estabas en Cabo el 1 de septiembre. Esta declaración jurada de notificación dice que fuiste notificada en tu puerta principal a las 4 de la tarde. A menos que tengas una gemela o la habilidad de teletransportarte, esto es fraude. Ella golpeó su uña manicurada sobre el papel. Esto es lo que llamamos servicio de alcantarilla, en la industria, explicó Gillian. El notificador judicial tira los papeles en la alcantarilla o la basura, luego firma una declaración jurada jurando que te los entregó. El tribunal asume que la declaración jurada es verdadera. Nunca te presentas porque nunca supiste que fuiste demandada. El esposo obtiene una sentencia en rebeldía. ¿Hecho? Pero el notario, argumenté, desesperada por entender la mecánica de cómo mi vida había sido desmantelada. Hay un sello. Hay testigos. Los notarios son personas, Ava. Y las personas pueden ser compradas, dijo Gillian fríamente. Especialmente en esa jurisdicción. Dijiste que la sede estaba a 3 pueblos de distancia. Eso no es una coincidencia. Eso crea distancia. Minimiza la posibilidad de que te encuentres con un alguacil que conozcas o un empleado que reconozca tu nombre. Esto no fue un error descuidado. Esto fue una salida diseñada. Sentí la bilis subir en mi garganta. ¿Por qué? Esa era la pregunta que había estado gritando en mi cabeza toda la tarde. ¿Por qué pasar por todo este problema? Si quería un divorcio, podría haber pedido uno. No tenemos hijos.
Ambos trabajamos. Habría sido complicado, seguro. Pero esto es criminal. Hillian se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. Esa es la pregunta, ¿no es así? Los hombres no suelen cometer delitos graves solo para evitar una conversación incómoda. Si él quisiera dejarte por otra mujer, simplemente presentaría la demanda. El hecho de que hizo esto en secreto, y que todavía vive en tu casa, durmiendo en tu cama, fingiendo ser tu esposo, eso sugiere que no está tratando de irse. Todavía no. Ella se volvió hacia mí. Él está tratando de asegurar algo o está tratando de ocultar algo. Usualmente, cuando veo movimientos como este, se trata de activos. Se está protegiendo de la deuda. O se está preparando para adquirir algo masivo y no quiere que tú tengas un reclamo sobre ello. Él es consultor, dije. Gana un dinero decente, pero nada masivo que yo sepa. Nada masivo que tú sepas, contraatacó Hillian. Caminó de regreso a su escritorio y se sentó, su expresión endureciéndose. Aquí está la parte difícil, Ava. No puedes ir a casa y gritarle. No puedes tirarle estos papeles a la cara. Tengo que hacerlo, dije, sintiendo la ira surgir de nuevo. Él se divorció de mí hace 7 meses. Estoy viviendo con un fraude. Si lo confrontas esta noche, entrará en pánico, advirtió Hillian. Destruirá evidencia. Vaciará cuentas. Desaparecerá, y tú te quedarás con un pedazo de papel que dice que no tienes derechos sobre nada de lo que él ha estado haciendo durante el último medio año. Necesitas ser más inteligente que él. Entonces, ¿qué hago? Vas a casa, dijo Hillian. Cocinas la cena. Le preguntas cómo estuvo su día. Y lo observas. Lo observas como si fuera un espécimen en un frasco. Averigua qué está ocultando. Necesitamos acceso a sus finanzas, sus correos electrónicos, su historial de ubicación. Una vez que sepamos por qué hizo esto, atacamos. Pero ni un segundo antes. Conduje a casa aturdida. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que empacara sus maletas, que cambiara las cerraduras, que quemara la casa. Pero la voz de Hillian estaba en mi cabeza. Estrategia, no emoción. Entré en la entrada a las 6:30. Su coche no estaba allí todavía. Entré en la casa. Mi casa, me recordé, aunque legalmente ya ni siquiera estaba segura, y comencé a hacer pasta. La rutina doméstica se sentía grotesca. Picar cebolla se sentía como una mentira. Hervir agua se sentía como una actuación. A las 7:15, la puerta del garaje retumbó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me obligué a respirar profundamente. Eres una actriz, me dije a mí misma. Estás interpretando el papel de la esposa ajena a todo. La puerta se abrió y Logan entró. Se veía exactamente igual que esa mañana, guapo, cansado, su corbata aflojada. Dejó caer su maletín junto a la puerta y me sonrió. Hola, nena. Algo huele bien. La palabra nena me golpeó como una bofetada física. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba. Solo pasta, dije. Mi voz sonaba fina, pero él no se dio cuenta. ¿Cómo estuvo el cliente? Agotador, suspiró Logan, acercándose para besarme. Contuve la respiración mientras él se inclinaba. Sus labios rozaron mi mejilla, y ahí estaba, debajo del olor a tráfico y su habitual colonia de madera de cedro. Había algo más, un olor débil y dulce, jazmín, vainilla. Era caro, floral y definitivamente no era mío. Me aparté, fingiendo revisar la salsa. Llegas tarde. La reunión se alargó. Sí, dijo, caminando hacia el refrigerador para tomar una cerveza. Estuvimos en la oficina hasta las 6. Luego el tráfico fue una pesadilla saliendo del centro. Mentiroso. El tráfico estaba despejado. Yo había revisado la aplicación de mapas en mi teléfono antes de que él entrara. Y si hubiera estado en una oficina, olería a café rancio y aire acondicionado, no a perfume fresco. Lo observé mientras se movía por la cocina. Lo observé de una manera que nunca lo había hecho antes.
Dejé de mirarlo con amor y comencé a mirarlo con escrutinio. Noté la forma en que colocaba su teléfono en el mostrador. Pantalla hacia abajo, siempre pantalla hacia abajo. Noté que cuando se lavaba las manos, era vigoroso, fregando hasta sus muñecas como si tratara de lavarse algo. Noté que no me miraba a los ojos cuando hablaba. Miraba mi frente o pasaba mi hombro hacia los gabinetes. Entonces, dijo, tomando un sorbo de cerveza. ¿Arreglaste esa cosa del seguro hoy? Mi sangre se heló. Me estaba probando. Él lo sabía. Tenía que saber que si yo intentaba agregarlo, el sistema lo marcaría. Estaba pescando para ver si yo había descubierto su secreto. Apagué la estufa, dándole la espalda, para que no pudiera ver el pánico en mis ojos. No, dije, manteniendo mi voz firme. El sistema de recursos humanos estaba inactivo por mantenimiento. Janice dijo que lo intentaría de nuevo la próxima semana. Ah, clásica ineficiencia corporativa, dijo Logan. Sonaba aliviado. Podía escuchar la tensión abandonando su voz. Bueno, no hay prisa. Estoy sano como un caballo. Cenamos en casi total silencio. Él se desplazaba por su teléfono mientras comía, riendo ocasionalmente por algo en la pantalla. Cada vez que se reía, lo imaginaba firmando ese decreto de divorcio. Lo imaginaba sentado en la oficina de un abogado, asintiendo mientras le explicaban cómo engañarme. Después de la cena, fue a ducharse. Se llevó su teléfono al baño con él. Había estado haciendo eso durante meses. Me di cuenta de que siempre había asumido que simplemente era adicto a las redes sociales o a revisar los resultados deportivos. Ahora sabía que no era así. Cuando salió, solo olía a jabón. El aroma floral se había ido, fregado al igual que nuestro matrimonio. Nos metimos en la cama a las 10:30. Él apagó la lámpara de su lado. Buenas noches, Ava, murmuró. Buenas noches, susurré. Se durmió en 5 minutos. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el ritmo de su respiración. El hombre que dormía a 6 pulgadas de mí era un depredador. Había estado viviendo una doble vida, construyendo una trampa para mí justo debajo de mi nariz. Gillian tenía razón. Había pasado por alto demasiadas señales. El teléfono protegido, las llegadas tarde, las explicaciones vagas sobre el trabajo, la forma en que había dejado de hablar sobre nuestro futuro. Había sido tan confiada, tan cómoda en la vida que pensé que habíamos construido, que había estado ciega. Pero ya no estaba ciega. Me di la vuelta lentamente, con cuidado de no despertarlo. Miré su cara dormida a la luz de la luna. Se veía tranquilo. Pensaba que estaba a salvo. Pensaba que era la persona más inteligente en la habitación. Cerré los ojos, pero no dormí. Mi mente corría, catalogando todo lo que necesitaba hacer. Necesitaba encontrar sus contraseñas. Necesitaba rastrear su coche. Necesitaba averiguar quién era la mujer con el perfume de jazmín. Y, sobre todo, necesitaba saber por qué todavía estaba aquí. Se había divorciado de mí, pero se había quedado. Eso significaba que todavía me necesitaba para algo. Y hasta que descubriera que era eso, jugaría mi papel. Sería la buena esposa. Cocinaría sus comidas y lavaría su ropa y sonreiría cuando entrara por la puerta, pero estaría afilando mi cuchillo todo el tiempo. El sábado por la mañana proporcionó la apertura que necesitaba. Logan se había puesto su equipo de correr, los costosos pantalones cortos de compresión y las zapatillas nuevas que nunca habían visto una pizca de barro, y anunció que iba a correr un largo rato a lo largo del río. Dijo que estaría fuera por al menos 2 horas. Tan pronto como la puerta principal hizo clic al cerrarse, el reloj comenzó a correr en mi cabeza. No fui a la ventana para verlo irse. Fui directamente a su oficina en casa. Su portátil plateado estaba en el escritorio de caoba, pulsando con una tenue luz blanca, durmiendo, pero no apagado. Abrí la tapa. La pantalla de inicio de sesión me devolvió la mirada. Logan se enorgullecía de ser consciente de la seguridad con sus clientes, pero en casa, la arrogancia lo hacía descuidado. Asumió que yo nunca husmearía, o tal vez simplemente pensó que yo era demasiado estúpida para adivinar. Escribí los 6 dígitos que conformaban el cumpleaños de su madre.
12 de abril de 1955. La pantalla se desbloqueó instantáneamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un latido físico que se sentía lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación silenciosa. Obligué a mis dedos a dejar de temblar y navegué al explorador de archivos. Comencé con lo obvio. La carpeta de documentos era un desastre de hojas de cálculo y propuestas antiguas. Hice clic en una carpeta etiquetada Impuestos 2025. Dentro había subcarpetas, recibos, facturas y una etiquetada Clientes. Abrí Clientes. Estaba poblada con nombres que reconocía, negocios para los que realmente consultaba. Pero al final de la lista, anidada entre Kramer Logistics y Marrison Tech, había una carpeta simplemente etiquetada Arrendamientos. Eso me detuvo. Logan era un consultor de gestión. No trataba con bienes raíces. Éramos dueños de nuestra casa, o al menos eso pensaba yo, y no teníamos propiedades de alquiler. Hice clic en ella. Dentro había una sola carpeta oculta de la vista principal. Su icono estaba ligeramente desvanecido para indicar que era un archivo oculto del sistema que él había activado manualmente. Se titulaba LT privado. Hice doble clic. El primer archivo que me llamó la atención fue un archivo PDF titulado Contrato de arrendamiento Riversore Key firmado, PDF. Riversore Key era el nuevo complejo de lujo frente al mar en el centro, el tipo de lugar donde el vestíbulo olía a hierba de limón y el alquiler costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Abrí el documento. Era un contrato de arrendamiento residencial estándar para una unidad ático de 2 dormitorios. El alquiler mensual era de $4.500. El plazo del arrendamiento había comenzado hace 6 meses. Me desplacé hacia abajo hasta la página de firmas. Allí estaba la firma de Logan, los mismos bucles seguros que había visto en el decreto de divorcio. Y justo al lado, en la línea para el CEO inquilino, había un nombre escrito en una letra artística y burbujeante, Siena Vale. Me congelé. Conocía ese nombre. Todos en la ciudad menores de 40 años conocían ese nombre. Siena Vale era una influenciadora de estilo de vida local. Tenía 24 años, era rubia y famosa por publicar fotos de tostadas de aguacate y fotos en bikini junto al puerto deportivo. De hecho, me había gustado una de sus publicaciones hace un mes. Una foto de una puesta de sol. Ahora sabía quién había tomado la foto. Cerré el contrato de arrendamiento y volví a la carpeta. Necesitaba más. Necesitaba ver el sangrado. Abrí su cliente de correo electrónico, pero en lugar de su correo de trabajo, inicié sesión en la cuenta secundaria de Gmail que encontré guardada en la caché del navegador. La bandeja de entrada era un cementerio de nuestro matrimonio. Busqué la palabra conferencia. Hace 3 semanas, Logan me había dicho que iba a una cumbre de liderazgo en Chicago. Encontré el correo electrónico de confirmación para esas fechas. No era para un hotel en Chicago. Era para el Sapphire Resort en Cabo San Lucas. Reservación para 2. Suite King, vista al océano. Busqué factura. Apareció un recibo de un joyero de alta gama. Un brazalete de tenis de diamantes. Comprado 2 días antes del día de San Valentín. Costo, $6.000. Yo había recibido una olla de cocción lenta para el día de San Valentín. La rabia era una cosa fría y afilada en mi pecho, pero la empujé hacia abajo. No era una esposa en este momento. Era una investigadora. Volví a la carpeta LT privado. Había un archivo más, un archivo PDF que se había creado solo hace 10 días. Borrador de transferencia de propiedad V2 comprado, PDF. Lo abrí y la habitación pareció inclinarse hacia un lado. Era una escritura de renuncia de derechos. El documento detallaba la transferencia de propiedad de nuestra casa, la casa que yo había comprado con mi propio dinero de herencia 2 años antes de siquiera conocer a Logan, de Ava Turner y Logan Turner a una entidad llamada Stone East Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Rápidamente abrí una nueva pestaña y busqué en el registro comercial estatal Stone East Holdings. El agente registrado era Logan Turner. La dirección era un apartado postal en el mismo pueblo donde había presentado el divorcio falso. No solo me estaba engañando, estaba tratando de robar mi hogar. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la pantalla, luego marqué a Gillian inmediatamente.
Era sábado, pero contestó al primer timbre. Dime que estás a salvo, dijo. Estoy en su portátil, dije, mi voz temblando con adrenalina. Gillian, tiene un borrador para transferir la casa a una sociedad que él controla. Tiene un contrato de arrendamiento con una mujer llamada Sienna Vale. ¿Pero la casa? ¿Puede hacer eso? ¿Compraste la casa antes del matrimonio?, preguntó Gillian bruscamente. Sí, está a mi nombre. Lo agregué a la escritura después de la boda porque dijo que era importante para construir nuestros activos familiares. De acuerdo, escúchame atentamente, dijo Gillian. Si falsificó tu firma en los papeles de divorcio, está planeando falsificar tu firma en esa escritura de renuncia. Si presenta ese documento y transfiere el título a su sociedad, puede vender la casa o pedir prestado contra ella antes de que siquiera sepas que se ha ido. Estarías luchando para recuperar tu propia casa de una empresa fantasma mientras él desaparece con la equidad. Es un movimiento clásico de despojo de activos. Está tratando de llevarme a la bancarrota, susurré. Está tratando de dejarte con nada más que el polvo, corrigió Gillian. Ava, necesitas copiar todo, no solo la escritura. Obtén el contrato de arrendamiento. Obtén los correos electrónicos. Obtén las transferencias bancarias. Especialmente cualquier cosa que tenga un sello notarial o una firma. Necesitamos probar un patrón de fraude, no solo un incidente único. Colgué y metí la mano en mi bolsillo buscando la unidad USB que había traído del trabajo. La conecté al costado del portátil. Mis dedos volaron por el panel táctil. No solo arrastré y solté. Organicé. Carpeta 1, infidelidad. Dejé caer el contrato de arrendamiento con Sienna, las reservas del resort, los recibos de joyería. Carpeta 2, fraude financiero. Dejé caer el registro de Stone's Holdings, el borrador de transferencia de propiedad y las declaraciones de impuestos que mostraban que estaba reportando menos de sus ingresos en un 40%. Carpeta 3, el notario. Encontré una copia escaneada de un documento titulado Poder Notarial en la papelera de reciclaje de la computadora. Lo abrí. Le otorgaba a Logan poder notarial sobre mis finanzas. Estaba fechado hace 6 meses. Tenía mi firma y tenía el sello del mismo notario del decreto de divorcio. Había estado planeando esto durante mucho tiempo. Esto no era una crisis de la mediana edad. Esto era un proyecto de demolición. La barra de progreso en la transferencia de archivos parecía moverse en cámara lenta. 90%. 95%. Escuché la puerta del garaje retumbar debajo de mí. Había vuelto temprano. Vamos, siseé a la pantalla. 99%. El sonido de la puerta del garaje a la cocina abriéndose resonó por la casa. Ava, ¿estás en casa? La voz de Logan flotó escaleras arriba. Completo. Saqué la unidad USB de un tirón. Cerré las ventanas en la pantalla. Borré el historial de documentos recientes en el explorador de archivos. Cerré la tapa del portátil exactamente como la había encontrado. Deslicé la unidad USB en mi sostén, el metal frío presionando contra mi piel como un arma secreta. Aquí arriba, grité. Forcé mi voz para que sonara casual, incluso somnolienta. Solo agarrando un libro. Salí de la oficina y me encontré con él en el rellano. Estaba sudando, su cara enrojecida por correr. O tal vez por lo que sea que hubiera estado haciendo con Sienna. «Buena carrera», pregunté. «Genial», jadeó, limpiándose la frente con una toalla. Despejé mi cabeza. «¿Te ves bien? ¿Vas a algún lado?» Lo miré. Miré al hombre que había redactado un documento para robar el techo sobre mi cabeza. El hombre que había comprado un brazalete de $6.000 para una chica de 24 años mientras yo recortaba cupones para comestibles. No, dije, sonriendo una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo haciendo un poco de limpieza. Encontré algunas cosas viejas de las que necesito deshacerme. No captó el doble sentido. Simplemente asintió y se dirigió a la ducha, dejándome parada allí con la evidencia de sus crímenes ardiendo contra mi pecho. Tenía el arma ahora. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para apretar el gatillo.
2 días después, me senté en una cabina en la parte trasera de un restaurante abierto las 24 horas que olía a grasa y desinfectante. Era el tipo de lugar donde nadie miraba a nadie más, lo que lo hacía perfecto. Gillian estaba allí tomando un café negro, y junto a ella estaba sentada Mónica Reyes. Mónica no se parecía a la versión televisiva de una investigadora privada. Era una mujer de unos 40 y tantos años con rasgos afilados, cabello recogido en un moño severo y una chaqueta de cuero que parecía haber visto algunas peleas. No perdió tiempo con cortesías. Deslizó una tableta a través de la mesa pegajosa hacia mí. He estado sobre él durante 48 horas, dijo Mónica. Su voz era como grava, áspera y sin pulir. No es muy cuidadoso para un tipo que vive una doble vida. Cree que es invisible. Miré hacia la pantalla. La primera foto era granulada pero lo suficientemente clara. Mostraba a Logan parado afuera de un bistró en la parte moderna de la ciudad. Llevaba el blazer azul que le había comprado para su cumpleaños. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de una mujer. Sienna vale en la foto. Ella se estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Se veía radiante, costosa y completamente libre de la carga del hecho de que estaba saliendo con un hombre casado. Desliza, ordenó Mónica. Deslicé. La siguiente foto fue tomada a través de una ventana de tienda. Era una joyería. No cualquier tienda, sino aquella donde habíamos comprado nuestros anillos de boda. Logan sostenía un anillo, un gran diamante en forma de pera, y Sienna se cubría la boca con las manos en fingida sorpresa. Puso un depósito en eso ayer a las 3 en punto, dijo Mónica. $5.000 en efectivo. Mi estómago dio un vuelco. No tenemos $5.000 en efectivo por ahí. Nuestros ahorros están atados en fondos mutuos. Eso me lleva a la siguiente parte, dijo Mónica. Tocó la pantalla, cerrando las fotos y abriendo una hoja de cálculo. Hice una inmersión profunda en sus cuentas conjuntas, las que puedes ver y las que tal vez no miras lo suficientemente de cerca. Señaló una columna de cifras. No está tomando grandes trozos, explicó Mónica. Si transfiriera $10.000, el banco lo marcaría y recibirías una alerta. Así que, te está desangrando con 1000 cortes. Mira estos cargos de la tienda de comestibles. $300 aquí, 250 allí, pero mira el desglose. Está obteniendo el máximo reembolso en efectivo cada vez. Miré los números. Era cierto. Cada vez que iba a la tienda de comestibles, a la gasolinera o a la farmacia, sacaba 40 o 60 o $100 en efectivo. Está desviando efectivo líquido para evitar un rastro de papel, agregó Gillian, con voz baja. Toma el efectivo, lo deposita en una cuenta separada o simplemente lo usa para pagar cosas que no quiere en el estado de cuenta, como un depósito en un anillo de compromiso. ¿Pero por qué?, pregunté, mirando entre ellas. Él gana buen dinero. ¿Por qué necesitas robar $40 en una gasolinera? Mónica se inclinó, sus ojos oscuros serios. Porque está en quiebra. Ava, tu esposo se está ahogando. Abrió otro archivo. Era una presentación legal de un condado del que nunca había oído hablar. Hace aproximadamente un año, Logan intentó entrar en el juego de la reventa de casas. Se asoció con un tipo llamado Marcus Dean. Un personaje muy turbio. Compraron una casa victoriana en ruinas con la intención de renovarla y venderla por el doble, pero se encontraron con problemas de permisos, moho, daños estructurales. El proyecto se estancó. Nunca supe sobre esto, susurré. Por supuesto que no, dijo Mónica. Lo financió con un préstamo de dinero duro. Alto interés, corto plazo. El préstamo venció hace 3 meses. ¿Él incumplió? Los prestamistas no son el tipo de personas que envían cartas educadas. Están amenazando con demandarlo por incumplimiento de contrato y fraude porque supuestamente tergiversó sus activos para obtener el préstamo. Gillian tomó el relevo, su cerebro de abogada ensamblando las piezas del rompecabezas. Esto explica el divorcio secreto. Si es demandado o si se declara en bancarrota para limpiar esta deuda, no quiere que tus activos, la casa, tu jubilación, tus ahorros, sean embargados para pagar a sus acreedores. Al divorciarse de ti en secreto, técnicamente separó tus activos de los suyos.
Entonces, ¿lo hizo para protegerme?, pregunté, una pequeña chispa tonta de esperanza encendiéndose en mi pecho. Ji-Yan negó con la cabeza, extinguiéndola instantáneamente. No, si quisiera protegerte, te lo habría dicho. Habría puesto los activos en un fideicomiso. Hizo esto para poder controlar la narrativa. Pero hay una posibilidad más oscura. Si transfiere la casa a su sociedad y luego se declara en bancarrota, podría estar tratando de usar tu casa como garantía para pagar su mala deuda, dejándote sin hogar mientras él se va limpio. Te está usando como escudo y alcancía, dijo Mónica sin rodeos. Y no ha terminado. Ella metió la mano en su bolso y sacó una sola hoja de papel. Era un resumen de informe de crédito. Tengo un contacto en la oficina de crédito, dijo Mónica. Hice que marcaran cualquier actividad nueva en tu número de seguro social. Esto apareció esta mañana. Miré el papel. Era una notificación para una nueva cuenta de tarjeta de crédito abierta con un banco importante. El límite de crédito era de $25.000. El solicitante era Ava Turner. Yo no solicité esto, dije, mi voz temblando. Se abrió hace 3 días, dijo Mónica. La dirección postal es un apartado postal en Riversore. El mismo apartado postal que Logan usa para su negocio. El mundo pareció detenerse. El engaño era una cosa. Un divorcio secreto era otra. Pero esto era robo de identidad. Esto era un delito grave. No solo estaba gastando nuestro dinero. Estaba contrayendo deudas a mi nombre. Planeaba acumular $25.000 de deuda, arruinar mi puntaje de crédito y dejarme lidiar con los cobradores mientras huía con Siena. Cruzó la línea, dije. Mi voz era sorprendentemente firme. El temblor en mis manos se detuvo. Esto ya no es una disputa matrimonial, dijo Ji-Yan, con los ojos duros. Esto es violencia financiera. Él está desmantelando sistemáticamente tu futuro para salvar su propio pellejo. Miré la foto de él y Siena de nuevo. Se veía tan feliz. Parecía un hombre sin una preocupación en el mundo. ¿Y por qué no debería estarlo? Tenía una esposa para pagar sus facturas y una novia para aumentar su ego. Pensaba que había logrado el crimen perfecto. Empujé las fotos de vuelta hacia Mónica. Quiero todo, le dije. Quiero las fechas de los retiros de efectivo. Quiero los documentos del préstamo para la reventa fallida de la casa. Quiero la dirección IP utilizada para solicitar esa tarjeta de crédito. Quiero un rastro de papel tan grueso que se ahogue con él. Mónica asintió, una rara sonrisa tocando sus labios. Lo tienes. Y Ji-Yan, dije, volviéndome hacia mi amiga, necesitamos bloquearlo. Ya no me importa si levanta banderas rojas para él. Quiero mi crédito congelado. Quiero alertas en cada cuenta. Si intenta comprar un paquete de chicles con mi nombre, quiero saberlo. Podemos hacer eso, dijo Ji-Yan. Pero una vez que congelemos el crédito, él lo sabrá. La tarjeta será rechazada. El juego cambiará. Deja que cambie, dije. Él cree que está jugando ajedrez con un peón. Está a punto de descubrir que está jugando con la reina. Me levanté, dejando el café a medio beber en la mesa. Sentí una extraña sensación asentándose sobre mí. No era miedo, y no era tristeza. Era la fría claridad mecánica de un soldado preparándose para un asedio. Logan había pasado 7 meses construyendo una trampa para mí. No tenía idea de que yo estaba a punto de soldar la puerta con él adentro. Voy al banco, dije. Y luego voy a esperar. ¿Esperar qué?, preguntó Mónica. A que él se dé cuenta de que el cajero automático está roto, dije. Y que yo soy quien cortó el cable. El indicador de gasolina en mi tablero me estaba gritando, una luz naranja brillante que coincidía con el dolor de cabeza palpitante detrás de mis ojos. Era jueves, 3 días después de la reunión con Mónica, y sentía que había estado corriendo un maratón con botas de combate. Entré en una estación brillantemente iluminada fuera de la autopista, del tipo con luces fluorescentes parpadeantes y un olor que era partes iguales gasolina y donas rancias. Me paré en la bomba, viendo los números subir. $50. 51.
El aire era frío, mordiendo a través de mi cardigan delgado. Cuando la boquilla hizo clic al apagarse, entré a comprar una botella de agua. El empleado era un adolescente que parecía tan aburrido como yo me sentía. Sobre su cabeza, un letrero digital se desplazaba en LED rojos. Premio mayor de Powerball, $640 millones. Lo miré fijamente. Era una cantidad obscena de dinero. Era el tipo de número que no se sentía real. Se sentía como un número de teléfono. ¿Quieres uno?, preguntó el empleado, haciendo estallar su chicle. Todos están comprando uno. Esta noche es el sorteo. Miré el billete de $5 arrugado en mi mano. Seguro, dije. Una selección rápida. ¿Por qué no? Metí el trozo de papel en el bolsillo trasero de mis jeans y me olvidé de él antes de siquiera volver al coche. No lo compré con esperanza. Lo compré porque durante 2 segundos, fue agradable imaginar una vida donde mi mayor problema fueran los tramos impositivos. No un esposo que me estaba manipulando hacia la pobreza. Pasaron 3 días. 3 días de ver a Logan mentirme a la cara. 3 días de fingir que no sabía sobre Siena, el contrato de arrendamiento o la tarjeta de crédito. El domingo por la noche, Logan estaba en la sala viendo fútbol americano. Yo estaba en la cocina esperando que hirviera la tetera. Vi el billete de lotería sentado encima del microondas bajo una pila de correo que había descuidado. Lo recogí. Saqué mi teléfono y escribí el sitio web de la lotería. Mis ojos se movieron de la pantalla al papel. Primer número, 12, coincide. Segundo número, 24, coincide. Tercer número, 31, coincide. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. Realmente se detuvo físicamente por un segundo. Cuarto número, 45, coincide. Quinto número, 52, coincide. El Powerball, 8 y miré el billete. Miré el teléfono. Actualicé la página. Los números permanecieron iguales. No grité. No salté de arriba a abajo. No sentí una oleada de euforia. Me sentí aterrorizada. Una ola fría de náuseas me invadió. Apreté el mostrador de granito tan fuerte que mis uñas rasparon contra la piedra. $640 millones. Miré hacia la sala de estar. Podía ver la parte trasera de la cabeza de Logan. Estaba animando a la televisión. Si entraba allí ahora mismo y le mostraba este billete, todo cambiaría. Dejaría a Siena en un abrir y cerrar de ojos. Lloraría. Me diría que me amaba. Se quedaría. Se quedaría para siempre. Y se llevaría la mitad. La realización me golpeó como un golpe físico. Si todavía estuviéramos legalmente casados, o si él pudiera probar que lo estábamos, este billete era propiedad conyugal. Arrebaté el billete del mostrador y lo metí dentro de mi sostén, justo donde había escondido la unidad USB días atrás. Mi pecho se estaba convirtiendo en una bóveda para secretos que podrían destruirlo. Entré en la despensa y cerré la puerta. Me senté en el suelo, acurrucada entre las bolsas de arroz y los tomates enlatados, y marqué a Gillian. Es domingo por la noche, Ava, respondió ella, con la voz aturdida. Tengo el billete, susurré. Mi voz sonaba irregular, como vidrio roto. ¿Qué billete? ¿La multa por exceso de velocidad? Recibió otra. El billete de lotería, dije. El premio mayor. El de 600 millones. Lo tengo. Gané. Silencio. Absoluto silencio muerto en la línea. Gillian, ¿estás en un lugar seguro? Su voz estaba instantáneamente despierta, aguda y dominante. Él está cerca de ti. Está en la sala de estar, dije. Él no lo sabe. Nadie lo sabe. Bien, dijo Gillian. Escúchame muy atentamente. Ava, no se lo digas a un alma. No se lo digas a tu madre. No se lo digas a tu hermana. Y bajo ninguna circunstancia le digas una palabra de esto a Logan. Tengo miedo, admití. Si él se entera,
Si él se entera, interrumpió Gillian, impugnará el divorcio, dirá que la firma fue falsificada, lo cual sabemos que fue, y argumentará que el divorcio es inválido. Afirmará que todavía es tu esposo legítimo y tendrá derecho al 50% de ese dinero. Falsificó un divorcio para ocultar su deuda, pero quemará ese decreto de divorcio hasta las cenizas para obtener tu fortuna. Sentí que la habitación giraba. Entonces, ¿qué hago? Necesitamos un fideicomiso, dijo Gillian. Voy a llamar a Diane Klein. Es la mejor asesora financiera forense del estado. Vamos a establecer un fideicomiso ciego para reclamar el premio. Tu nombre nunca aparecerá en la lista de ganadores. Pero antes de cobrar ese billete, tenemos que asegurarnos de que Logan se haya ido. Legal, física y financieramente ido. Él se divorció de mí en octubre, le recordé. El billete se compró en mayo. Técnicamente, yo estaba soltera cuando lo compré. Técnicamente, sí, estuvo de acuerdo Gillian. Pero debido a que el divorcio fue fraudulento, es vulnerable. Necesitamos que él ratifique ese divorcio. Necesitamos que firme un acuerdo de liquidación confirmando que la fecha de separación fue hace meses y renunciando explícitamente a los derechos sobre cualquier activo futuro. Necesitamos atraparlo en su propia mentira antes de que huela el dinero. Nunca firmará si sabe que tengo esto, dije. Es por eso que tenemos que movernos ahora, dijo Gillian. No podemos esperar a la investigación de la tarjeta de crédito. No podemos esperar al juego lento. Tenemos que dejar caer el martillo. Necesitamos echarlo esta semana. Colgué y me levanté. Salí de la despensa. Mis piernas se sentían temblorosas, pero mi mente se estaba cristalizando. El miedo se estaba evaporando, reemplazado por una resolución fría y dura. Miré a Logan de nuevo. Estaba bebiendo una cerveza, quejándose de la decisión de un árbitro. Se veía pequeño. Parecía un hombre mezquino y codicioso que había pasado el último año tratando de manipularme, tratando de robar mi casa, tratando de arruinar mi crédito. Me había vendido por un contrato de arrendamiento en un condominio y una influenciadora de 24 años. Había valorado nuestro matrimonio en cero. Toqué el lugar en mi pecho donde el billete descansaba contra mi piel. Se sentía caliente, como una marca. Ese dinero no era para nosotros. No era para un nuevo comienzo. Era para mí. Era para la mujer que él había tratado de borrar. Caminé de regreso a la isla de la cocina y recogí el correo que había ignorado. Había una oferta de tarjeta de crédito, un volante para una pizzería y un aviso de la compañía de agua dirigido al ocupante. Tomé un bolígrafo del cajón. En la parte posterior del volante de la pizzería, escribí una oración. No era una lista de tareas pendientes. No era un recordatorio. Era un voto. Este dinero no comprará de vuelta al hombre que me vendió barato. Miré las palabras hasta que se desenfocaron. Luego doblé el papel, lo puse en mi bolsillo y entré en la sala de estar. Logan, dije. Él no se dio la vuelta. Sí. Tenemos que hablar, dije. Apaga la televisión. Algo en mi voz debió haber atravesado el juego porque él realmente silenció la televisión. Se volvió para mirarme, la molestia parpadeando en sus ojos. ¿Puede esperar hasta el medio tiempo? No, dije, no puede esperar. Lo miré, realmente lo miré y me di cuenta de que ya no lo odiaba. El odio requiere energía. El odio implica que él todavía tenía poder sobre mí. No sentía odio. Sentía la indiferencia de un director ejecutivo despidiendo a un empleado malversador. Me voy a la cama, dije con calma. Pero mañana necesitas estar en casa a las 6. ¿Sin clientes? ¿Sin excusas? ¿Por qué? Preguntó, frunciendo el ceño. Porque las cerraduras se están atascando, mentí. Probando una nueva versión de la verdad. Y creo que es hora de que arreglemos la casa. Él se encogió de hombros y se volvió hacia el juego. ¿Seguro, nena? Lo que sea. No tenía idea de que el arreglo que estaba planeando implicaba eliminarlo de los cimientos permanentemente. Subí las escaleras, el billete ganador ardiendo contra mi corazón, sabiendo que esta noche era la última noche que dormiría bajo el mismo techo como una mujer pobre.
Mañana, la guerra comenzaría verdaderamente. El martes por la mañana comenzó con una mentira. Logan estaba junto a la puerta principal, con su bolsa de noche de cuero colgada del hombro, revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Me dijo que volaba a Austin para una conferencia tecnológica de 3 días. Dijo que la señal podría ser irregular. Me besó en la frente, un beso seco y protocolario, y me dijo que no lo esperara despierta el jueves por la noche. Observé a través de la ventana mientras su coche salía de la entrada. Esperé hasta que sus luces traseras desaparecieron en la esquina. Esperé otros 5 minutos solo para estar segura. Entonces levanté mi teléfono. Hazlo, dije. Gillian se detuvo junto a la acera 60 segundos después. No estaba sola. Detrás de su sedán negro había una camioneta blanca marcada como Metropolitan Lock and Safe. Y detrás de eso, un SUV gris liso que contenía a 2 hombres que parecían haber sido porteros en clubes muy caros. Tienes 4 horas antes de que se dé cuenta de que olvidó su cargador. O Siena se aburrá de él, dijo Gillian, entrando en el vestíbulo. Dejó caer su maletín en la mesa de la consola con un ruido sordo. Hagamos que cuenten. La casa se transformó en un centro de mando. El cerrajero, un hombre silencioso cargado de herramientas, se puso a trabajar en la puerta principal. El sonido del taladro moliendo el metal fue la cosa más satisfactoria que había escuchado en años. No solo estaba cambiando los bombines. Estaba instalando un cerrojo electrónico de alta seguridad que solo podía abrirse a través de una aplicación en mi teléfono. Mientras tanto, subí las escaleras con una pila de cajas de cartón. Me moví por el dormitorio como una limpiadora de escenas del crimen. Abrí el armario de Logan. La regla que me había impuesto era simple: él se queda con lo que trajo al matrimonio y se queda con lo que compró con su propio dinero. Empaqué sus camisas baratas de mezcla de poliéster. Empaqué las zapatillas desgastadas. Empaqué los palos de golf que había comprado en una casa de empeño hace 3 años. Pero el Rolex Submarine que le había comprado para nuestro segundo aniversario, ese se quedó en la cómoda. Los suéteres de cachemira que le había comprado la Navidad pasada, esos fueron a una pila de donación para el refugio. La bolsa de portátil hecha de cuero italiano, esa era mía. Despojé el baño de sus regalos. Su maquinilla de afeitar, su cepillo de dientes, su botella de colonia medio vacía, la que no olía a jazmín, todo fue a una caja marcada al garaje. Para el mediodía, el dormitorio principal parecía más grande. El aire se sentía más limpio. Las cámaras están en vivo, le dijo uno de los hombres de seguridad a Gillian. Señaló una tableta que mostraba una vista nítida y de gran angular de la entrada, el porche delantero y el patio trasero. Bien, dijo Gillian. Me miró. Ahora esperamos. No tuvimos que esperar 3 días. Solo tuvimos que esperar 6 horas. A las 5:45, mi teléfono vibró. El sensor de movimiento en la cámara de la entrada se había activado. Miré la pantalla. El coche de Logan estaba entrando. No estaba en Austin. Ni siquiera estaba en el aeropuerto. Llevaba la misma ropa con la que se había ido. Pero su corbata había desaparecido y parecía nervioso. No estaba en Austin. Ni siquiera estaba en el aeropuerto. Llevaba la misma ropa con la que se había ido. Pero su corbata había desaparecido y parecía nervioso. Ha vuelto, dije, mi corazón martilleando contra mis costillas. Pero esta vez no era miedo, era adrenalina. Hora del espectáculo, dijo Gillian. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor y extendió 3 pilas distintas de documentos. Observé en la tableta mientras Logan caminaba hacia el porche delantero. Parecía molesto, buscando sus llaves a tientas. Deslizó su llave en la cerradura. No giró. Frunció el ceño. La sacó, la miró y la empujó de nuevo. La sacudió violentamente. Nada. Tocó el timbre 1, 2 veces, luego comenzó a golpear la madera. Ava, abre la puerta. La cerradura está atascada. Presioné el botón en el nuevo sistema de vídeo portero que el equipo de seguridad acababa de montar. La cerradura no está atascada, Logan, dije. Mi voz salió fría, amplificada ligeramente por el altavoz.
Él saltó, mirando alrededor buscando la fuente de la voz. Miró fijamente a la lente de la cámara. Ava, ¿qué está pasando? Mi llave no funciona. Lo sé, dije. Ya no vives aquí. Se rió, un sonido nervioso e incrédulo. ¿De qué estás hablando? Deja de jugar. Olvidé mis diapositivas de presentación. Déjame entrar. Si quieres hablar, dije, ven a la puerta trasera. La entrada de la cocina está desbloqueada. Esto es ridículo, murmuró. Pero bajó del porche. Caminé hacia la cocina. Gillian ya estaba sentada, su postura perfecta, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Me paré junto a la isla, apoyándome contra el mármol. La puerta trasera se abrió de golpe. Logan irrumpió. Su cara estaba roja. Ava, en serio, ¿qué es él? Se detuvo. Vio las cajas apiladas junto al refrigerador. Luego vio a Gillian. Hola, Logan, dijo Gillian. No sonrió. Gillian. Logan miró entre nosotras. Su confusión transformándose en actitud defensiva. ¿Qué hace una abogada de divorcios en mi cocina? No es tu cocina, lo corrigió Gillian. Y estoy aquí porque pareces estar confundido sobre tu estado civil. No tengo tiempo para esto, espetó Logan. Tengo un vuelo que tomar. No, no lo tienes, dije. Tienes una reserva en un bed and breakfast en la ciudad con Siena Vale, pero puedes cancelar eso. No vas a ir a ninguna parte. Logan se congeló. El nombre colgó en el aire como humo. Siéntate, ordenó Gillian. No fue una sugerencia. Logan sacó una silla y se sentó, sus ojos moviéndose hacia los papeles en la mesa. Lo sabemos, dije. No grité. No lloré. Simplemente lo declaré como un hecho. Gillian deslizó el primer archivo a través de la mesa. Era la copia del decreto de divorcio. Presentaste una solicitud de divorcio hace 7 meses, dijo Gillian. Falsificaste la firma de Ava. Usaste un notario corrupto para pasarlo a través de un tribunal satélite. Estás legalmente divorciado, lo que significa que no tienes derecho legal a estar en esta casa. La cara de Logan se quedó sin color. Abrió la boca para hablar, pero Gillian golpeó su mano sobre el segundo archivo. Esto, dijo, es un registro de la tarjeta de crédito de $25.000 que abriste a nombre de Ava la semana pasada. Eso es robo de identidad. Eso es fraude electrónico. Ella empujó el tercer archivo hacia adelante. Y este es el contrato de arrendamiento que firmaste con la señorita Vale. Pagado con dinero que desviaste de la cuenta conjunta que supuestamente compartías con tu esposa. Logan miró los papeles. El silencio se estiró delgado y tenso. Me miró, sus ojos suplicantes, tratando de convocar el encanto que había funcionado en mí durante 5 años. Ava, escucha, comenzó, su voz bajando a ese registro suave e íntimo que usaba cuando quería perdón. No es lo que parece, los papeles de divorcio. Eso fue solo una salvaguardia. Fue una decisión de negocios. Estaba endeudado. Estaba tratando de protegerte de mis acreedores. Nunca quise dejarte. Iba a romperlos una vez que me recuperara. Los presentaste, dijo Gillian. No puedes romper una orden judicial que ha sido finalizada durante 7 meses. Fue un error, gritó Logan, golpeando su mano en la mesa. Estaba presentando en pánico. No sabía que se había procesado. Detente, lo interrumpió Gillian. Su voz era como un látigo. No insultes nuestra inteligencia. Tenemos los correos electrónicos. Tenemos los registros notariales. Tenemos el borrador de la escritura donde intentaste transferir esta casa a tu compañía fantasma. No estás explicando un error. Logan, estás confesando un delito grave. Logan se hundió en su silla. La lucha salió de él. Se veía pequeño. ¿Por qué?, pregunté. Era la única cosa que realmente quería saber. No el razonamiento legal, sino la razón humana. Me miró y por un segundo vi al hombre con el que me había casado. Pero luego sus ojos se desviaron, incapaces de sostener mi mirada.
Estaba atascado, murmuró. Me estaba ahogando en esa reventa de casa. Necesitaba efectivo. Necesitaba una salida. ¿Siene? Ella tiene conexiones. Ella tiene dinero. Solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Iba a devolverte el dinero. Ibas a robar mi casa, dije. Ibas a arruinar mi crédito. Ibas a dejarme sin nada. Iba a arreglarlo, insistió, su voz quejumbrosa ahora. Solo necesitaba unos meses más. No tienes meses, dijo Gillian. Deslizó un bolígrafo y un solo documento a través de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Logan, mirando el papel con sospecha. Este es un acuerdo de liquidación, dijo Gillian. Confirma que tú y Ava han estado separados desde octubre, coincidiendo con la fecha de tu decreto de divorcio fraudulento. Establece que renuncias a todos los reclamos sobre cualquier activo adquirido por Ava después de esa fecha. Le otorga a ella la plena propiedad de esta casa y la absuelve de cualquier deuda incurrida por ti. Logan se rió amargamente. ¿Por qué firmaría eso? Simplemente puedo ir a la corte. Si el divorcio es falso, entonces todavía estamos casados. La mitad de la casa es mía. Si vas a la corte, dijo Gillian, revisando su reloj, entregaré este archivo completo al fiscal de distrito. Tenemos pruebas de falsificación, robo de identidad y fraude bancario. Esos son de 5 a 10 años en una prisión federal. Perderás tu licencia de consultoría. Perderás tu reputación. Y Siena, ella será arrastrada a esto como cómplice porque su nombre está en el contrato de arrendamiento pagado con fondos robados. Logan miró la puerta. Miró las cajas. Me miró a mí. Ava, dijo, por favor, podemos resolver esto. Somos marido y mujer. No, dije, según tú, hemos sido extraños durante 7 meses. Gillian golpeó el papel. Tienes 2 opciones, Logan. Opción A, afirmas este papel, tomas tus cajas y sales por la puerta trasera. No presentamos cargos y conservas tu libertad. Opción B, te niegas. Y mi equipo de seguridad llama a la policía. Están en marcación rápida y la estación está a 10 minutos. Logan miró el bolígrafo. Su mano temblaba. Miró la evidencia de la tarjeta de crédito. Sabía que estaba acorralado. Recogió el bolígrafo. No leyó el documento. Simplemente lo firmó. Garabateó su nombre rápidamente, con enojo, la tinta rasgando el papel ligeramente. Ahí, escupió. ¿Estás feliz? Gillian arrebató el papel y verificó la firma. ¿Mucho? Fuera, dije. Logan se levantó. Agarró el asa de su maleta. Me miró una última vez, el odio ardiendo en sus ojos. Vas a arrepentirte de esto, dijo. No puedes sobrevivir sin mí. Casi me río. Pensé en el billete en mi sostén. Pensé en los 640 millones de dólares que me pertenecían solo a mí, gracias al papel que él acababa de firmar. Creo que estaré bien, dije. Adiós, Logan. Se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, la pantalla cerrándose de golpe detrás de él. Lo vi arrastrar sus cajas por la entrada hasta su coche. Gillian dejó escapar un largo suspiro y se hundió ligeramente en su silla. Eso salió bien. Caminé hacia la puerta y la cerré con llave. Activé el cerrojo. Miré el lugar vacío donde solían estar sus cosas. ¿Está hecho?, pregunté. La separación está codificada, dijo Gillian. Acaba de firmar renunciando a sus derechos sobre tu futuro. Legalmente, se ha ido. Asentí. No me sentía feliz todavía. No me sentía segura todavía. Pero por primera vez en 7 meses, sentí que era dueña de mi propia vida. Ahora, dije, volviéndome hacia la cocina, llamemos al cerrajero de nuevo. Quiero que cambien la puerta trasera también. El silencio en la casa se suponía que debía ser el sonido de la victoria. Durante 3 días, caminé por las habitaciones, reclamando el espacio. Bebí mi café en el patio sin escuchar las quejas de Logan sobre la humedad. Dormí en el medio de la cama tamaño king.
Hice cambiar las cerraduras, actualicé el sistema de seguridad y guardé el billete de lotería de forma segura en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad que Logan no sabía que existía. Pensé que la guerra había terminado. Pensé que había ganado porque tenía el terreno elevado y el acuerdo de liquidación. Estaba equivocada. La guerra simplemente se había movido bajo tierra. Comenzó con un golpe en la puerta el viernes por la mañana. No era un amigo, no era un vecino, sino un mensajero sosteniendo un sobre grueso y rígido. No preguntó por Ava Turner. Preguntó por el inquilino en posesión. Firmé por él, mi estómago apretándose. La dirección de remitente era Apex Asset Management, una compañía de la que nunca había oído hablar. Rasgué la pestaña del sobre parada allí mismo en el vestíbulo. Dentro había una carta impresa en papel oficial pesado. Estimado residente, esta carta sirve como notificación formal de que la propiedad ubicada en mi dirección está ahora bajo la gestión de Apex Asset Management, actuando en nombre del propietario, Stone Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tenga en cuenta que una inspección de las instalaciones está programada para el próximo martes. Para evaluar la condición del activo antes de una posible cotización o renegociación del contrato de arrendamiento, comuníquese con nosotros de inmediato para configurar su portal de pago de alquiler. Leí el párrafo 2 veces, luego una tercera vez. Portal de pago de alquiler. Yo soy dueña de esta casa. Tenía la escritura. Tenía los estados de cuenta de la hipoteca. Había pagado los impuestos a la propiedad hace 3 meses. Corrí a mi oficina en casa e inicié sesión en el portal en línea del secretario del condado. Lo había revisado hace semanas cuando comenzó esta pesadilla, y había estado limpio. Pero los registros inmobiliarios operan con retraso. Hay una brecha entre cuando se envía un documento y cuando se indexa. Escribí mi dirección. La rueda de búsqueda giró durante 5 agonizantes segundos. Propietario registrado, Stone Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fecha de registro, hace 3 días. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara. Hice clic en la imagen del documento. Era una escritura de renuncia. Transfería la propiedad de Ava Turner a Stone Holdings por la suma de $10. Y en la parte inferior, estaba mi firma. De nuevo, este no era el borrador que había visto en su portátil. Este era un instrumento legal finalizado, sellado y registrado. Él no solo había planeado robar mi casa. Había ejecutado el robo la misma mañana que lo eché. Mientras yo empacaba sus cajas, el secretario del condado estaba sellando su fraude. Conduje a la oficina de Gillian como una maníaca, pasándome 2 luces rojas. Irrumpí en su sala de conferencias sin llamar. Ella estaba en una reunión con un asociado junior. Pero una mirada a mi cara y le hizo señas para que saliera. La vendió, dije ahogada, tirando la carta de Apex sobre la mesa de vidrio. Vendió mi casa a su compañía fantasma. Gillian arrebató la carta. Sus ojos la escanearon, estrechándose en rendijas. Se volvió hacia su computadora y comenzó a escribir furiosamente. No la vendió, dijo, su voz tensa con rabia controlada. La transfirió. Hay una diferencia, pero el efecto es catastrófico si no nos movemos rápido. Ella sacó la escritura en su gran monitor. Mira el sello notarial. Me incliné. Estado de Nueva York, Condado de Westchester. El mismo notario de los papeles de divorcio. La fecha de la firma estaba retroactiva hace 6 meses, creando un rastro de papel que afirmaba que yo había firmado la casa a nombre de su compañía mucho antes de nuestra separación. Aquí está su jugada, dijo Gillian, levantándose y caminando por la habitación. Sabía que podrías enterarte del divorcio. Sabía que podrías echarlo. Así que plantó una mina terrestre transfiriendo el título a Stone East. Ha creado una nube en el título legalmente en este momento. El condado cree que una sociedad de responsabilidad limitada es dueña de tu casa. ¿Puede echarme?, pregunté, mi voz temblando. Puede intentarlo, dijo Gillian. Pero el mayor peligro es que Stone East podría vender la casa a un tercero, un comprador inocente. Si eso sucede, recuperar la casa se convierte en una pesadilla de litigio que podría tomar años. O podría sacar una hipoteca contra la propiedad, drenar la equidad y dejarte con la deuda. Está tratando de chantajearme.
Me di cuenta. Quiere que lo llame. Quiere que suplique. Quiere que cambie dinero por mi propia casa. Exactamente, dijo Gillian. Quiere un acuerdo. Quiere que le pagues para firmar la devolución de la casa a tu nombre. Ella presionó un botón en su intercomunicador. Trae a los asistentes legales aquí ahora. Necesitamos presentar una orden judicial de emergencia y una litispendencia inmediatamente. Ella me miró. Una litispendencia es un aviso de pendencia. Es un aviso público presentado ante el condado que dice esencialmente, esta propiedad es objeto de una demanda. No la toquen. Quema el título. Ningún banco prestará sobre ella. Ningún comprador la tocará. Vamos a congelar esa casa tan sólidamente que ni siquiera podrá regalarla. Hazlo, dije. Pero eso es solo el lado civil, dijo Gillian con gravedad. Vamos a hacer algo más. Vamos a presentar una declaración jurada de falsificación ante el registrador de escrituras y el fiscal de distrito. Mi teléfono sonó. Era Mónica. Altavoz, ordenó Gillian. Puse el teléfono en la mesa. Mónica, ¿estás con Gillian? Por favor, dime que tienes algo. Encontré a tu notario. La voz de Mónica crepitó. El tipo que selló la escritura y los papeles de divorcio, su nombre es Arthur P. Miller. Dirige una tienda de envíos y documentos en un centro comercial a 3 pueblos de distancia. Pero aquí está el truco, Arthur P. Miller murió hace 4 años. La habitación se quedó en silencio. Disculpa, preguntó Gillian. El hijo dirige la tienda, explicó Mónica. Se quedó con el sello. Ha estado notariando documentos por efectivo bajo el nombre de su padre muerto. Es un sello fantasma. Cobra $500 por pop para notarizaciones sin comparecencia. Lo tengo en vídeo aceptando un sobre de un tipo que coincide con la descripción de Logan el martes pasado por la mañana. Eso es todo, dijo Gillian, golpeando su mano en el escritorio. Ese es el clavo en el ataúd. Espera, hay más, dijo Mónica. Rastreé el financiamiento para Stone Holdings. La cuenta bancaria para la sociedad se abrió con un depósito de una cuenta de ahorros conjunta. Tu cuenta de ahorros conjunta, Ava. Pero el capital operativo proviene de un prestamista de dinero duro que cree que Logan es dueño de la casa libre de cargas. Ya ha solicitado un préstamo de $200,000 contra la propiedad. Está sacando el dinero, susurré. Está tratando de despojar la equidad antes de que la tinta se seque. Los dedos de Gillian volaron a través de su teclado. No bajo mi guardia. Estoy llamando al juez. Vamos a obtener una orden ex parte. Eso significa que entramos sin que Logan esté allí porque hay una amenaza inmediata de daño irreparable. Vamos a detener ese préstamo. Me recosté en la silla de cuero, sintiendo una fría resolución asentarse sobre mí. Logan no era solo un mal esposo. No era solo un tramposo. Era un criminal. Había mirado el hogar donde habíamos construido una vida, el hogar que yo había pagado con la herencia de mi difunto padre, y no vio nada más que una alcancía para romper. Quería dejarme sin nada. Quería que me despertara una mañana con papeles de desalojo y una cuenta bancaria vacía mientras él vivía de mi equidad con Siena. Gillian, dije en voz baja. Ella dejó de escribir y me miró. Sí, cuando presentemos estos papeles, dije, no solo presentes para recuperar la casa. ¿Qué quieres decir? Quiero presentar cargos, dije. No quiero un acuerdo. No quiero que simplemente firme un papel y se vaya como hicimos el martes. Esto es falsificación. Esto es fraude electrónico. Esto es robo de identidad involucrando a un notario público fallecido. La cara de Gillian se suavizó, luego se endureció en una mirada de feroz aprobación. Si vamos por este camino, Ava, ya no es un divorcio. Es un enjuiciamiento. Podría ir a prisión. Y Siena, si está listada como funcionaria de esa sociedad o si se benefició a sabiendas, ella cae también. Pensé en la carta de Apex Asset Management. Pensé en la etiqueta de inquilino. Pensé en la pura titularidad de un hombre que creía que podía reescribir la realidad con un sello robado. Me puso una trampa, dije. Plantó una mina terrestre en mi vida,
esperando que yo la pisara y explotara. Solo le estoy devolviendo el favor. De acuerdo, dijo Gillian. Recogió el teléfono. Llamaré a la unidad de fraude del fiscal de distrito después de que presentemos la orden judicial. Para las 5 de hoy, Stone Stolding será residuo tóxico, y Logan Turner será una persona de interés. Me levanté. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El miedo a perder la casa se había ido, reemplazado por la certeza de la retribución. Él quería una pelea, dije, mirando la escritura fraudulenta en la pantalla una última vez. Simplemente no se dio cuenta de que eligió una pelea con alguien que no tiene nada más que perder y 600 millones de razones para ganar. El molino de rumores en nuestro condado no solo susurraba, gritaba. Aunque Gillian y Diane habían establecido el fideicomiso ciego para reclamar el premio, los pueblos pequeños tienen una manera de conectar puntos. Un empleado en la gasolinera recordaba mi cara. Un cajero de banco notó la repentina ráfaga de actividad legal de alto nivel alrededor de mis cuentas. Solo tomó 3 días para que los susurros se convirtieran en un rugido y para que ese rugido llegara a los oídos del hombre que actualmente dormía en el sofá de un amigo. Mi teléfono, que había estado felizmente silencioso desde que cambié mi número, comenzó a iluminarse de nuevo. Logan había encontrado el nuevo número. Cometí un gran error. Por favor, Ava, solo 5 minutos. Estoy afuera. Solo quiero ver tu cara. Llamó 12 veces en 1 hora. Observé la pantalla iluminarse, sintiendo nada más que una curiosidad fría y distante. Era fascinante ver a un hombre que había pasado 7 meses borrándome decidir repentinamente que yo era la persona más importante del mundo. A las 6 de la tarde, sonó el timbre de la puerta. Me senté en la cocina con Gillian. Habíamos estado esperando esto. De hecho, habíamos apostado por ello. Gillian había adivinado que aparecería el viernes. Yo había apostado por el jueves. Gané. Toqué la pantalla del intercomunicador. Allí estaba el parado en la puerta de seguridad recién instalada al final de la entrada. Parecía desaliñado. Llevaba una camisa arrugada, su cabello estaba despeinado y sostenía un ramo de flores que parecía haber sido comprado en un contenedor de descuento de una tienda de comestibles. Trajo hortensias, dije, sacudiendo la cabeza. Sabe que odio las hortensias. Presioné el botón de hablar. Vete, Logan. Saltó, mirando hacia la lente de la cámara montada en el pilar de piedra. Puso una cara que reconocí al instante. Era su mirada de cachorro, la que usaba cuando olvidaba un aniversario o gastaba demasiado dinero en palos de golf. Ava, dijo, su voz quebrándose con emoción actuada. Bebé, por favor abre la puerta. Necesitamos hablar. Me he estado volviendo loco. No hay nada de qué hablar, dije. Firmaste el acuerdo. Tomaste tus cajas. Has terminado. Estaba confundido, gritó, acercándose a la cámara. Estaba asustado por la deuda. Ava, te alejé porque estaba tratando de salvarnos, pero me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Extraño a mi esposa. Extraño a mi familia. Miré a Gillian. Ella puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que podrían quedarse atascados. Extrañas los 640 millones de dólares, dije rotundamente. El silencio en el otro extremo fue revelador. No lo negó inmediatamente. Parpadeó, cambiando su peso. Esto no se trata de dinero, mintió. Ni siquiera lo sabía con seguridad hasta hoy. Pero ahora que lo sé, Ava, piensa en lo que podríamos hacer. Podríamos arreglar todo. Podríamos viajar. Podríamos comprar la casa del lago de la que siempre hablamos. Somos un equipo. Siempre lo hemos sido. Dejamos de ser un equipo el 14 de octubre, le recordé. El día que falsificaste mi firma en un decreto de divorcio. Eso fue una formalidad, argumentó, su desesperación aumentando. Era solo papel. En mi corazón, nunca te dejé. Pero en tu cama, hiciste espacio para Siena, respondí. Su rostro se endureció. La máscara del esposo arrepentido se deslizó, revelando al hombre codicioso y aterrorizado debajo. Tiró las flores al suelo. Abre la puerta, Ava, exigió.
Necesitamos discutir la división de activos. No hay activos para dividir, dije. Estás invadiendo propiedad privada. El billete se compró en mayo, dijo Logan. Su voz era fría ahora, precisa. Claramente había hablado con un abogado, o al menos había buscado uno en Google. El decreto de divorcio, el que dices que es falso, estaba fechado en octubre. Pero vivíamos juntos como marido y mujer cuando compraste ese billete. Eso lo hace propiedad conyugal, propiedad comunitaria. La mitad de ese billete es mía. Gillian se inclinó y presionó el botón. Hola, Logan. Esta es Gillian. Logan se estremeció. Tú la convenciste de esto. De hecho, dijo Gillian, su voz suave y peligrosa, solo estoy aquí para recordarte el documento que firmaste hace 3 días. ¿Recuerdas el acuerdo de separación y liquidación? Firmé eso bajo coacción, gritó Logan. Lo firmaste para evitar el arresto inmediato por fraude grave, corrigió Gillian. Y en ese documento, específicamente en la cláusula 4, sección B, renunciaste explícitamente a cualquier y todo reclamo sobre activos en posesión de Ava Turner, conocidos o desconocidos, pasados o futuros, a cambio de que ella asumiera la propiedad exclusiva de la residencia y te mantuviera libre de responsabilidad por la hipoteca. Cambiaste tus derechos sobre su futuro por una tarjeta de salida libre de la cárcel, por el robo de la casa. Ese acuerdo es nulo, gritó Logan. Demandaré. Arrastraré esto durante años. Congelaré ese dinero hasta que ambos estén viejos y grises. Y mientras haces eso, agregué, Gillian entregará el archivo sobre el fraude notarial y el robo de identidad al fiscal de distrito. En el momento en que presentes una demanda afirmando que eres mi esposo, admites que el divorcio fue falsificado. Admites el crimen, estás en jaque mate. Logan, si demandas por el dinero, vas a prisión. Si te vas, te quedas pobre, pero te quedas libre. Pateó la puerta. El metal traqueteó, pero se mantuvo firme. Iré a la prensa, amenazó, señalando con un dedo tembloroso a la cámara. Les contaré todo. Les diré que robaste el billete ganador de nuestro presupuesto compartido. Te pintaré como la esposa codiciosa que echó a su esposo en el momento en que se hizo rica. Arruinaré tu reputación. Adelante, dije. Cuéntales. Llama a las estaciones de noticias, pero asegúrate de contarles sobre el notario fantasma. Asegúrate de contarles sobre la tarjeta de crédito de $25,000 que abriste a mi nombre. Porque si cuentas tu historia, publicaré el archivo de evidencia. Veamos a quién odia más el público, a la mujer que ganó la lotería o al hombre que intentó robar su identidad. Se quedó allí jadeando, su pecho agitado. Miró la casa que había tratado de robar, la casa que ahora contenía una fortuna que nunca tocaría, y soltó un grito de pura frustración. Luego se dio la vuelta, se subió a su coche y se alejó, las llantas chirriando. No ha terminado, dijo Gillian en voz baja. Está desesperado. Déjalo gritar, dije. Es un fantasma. Pero el verdadero entretenimiento estaba por venir. Más tarde esa noche, mientras me desplazaba por mi teléfono, apareció una notificación. Era de una cuenta de chismes local. La influenciadora Sienna Vale rompe el silencio sobre la ruptura con empresario local. Hice clic en el enlace. Era un vídeo de Sienna sentada en el suelo de un apartamento escasamente amueblado, sin maquillaje, luciendo artísticamente trágica. Estaba llorando. Solo quería venir aquí y decir mi verdad, sollozó, limpiándose una lágrima. He estado viendo muchos comentarios de odio, gente diciendo que soy una rompehogares, pero no lo sabía. Yo también fui una víctima. Logan me dijo que estaba divorciado. Me mostró los papeles. Me dijo que su exesposa estaba loca y era abusiva. Observé, sintiendo un pico de ira, pero luego ella siguió hablando. Hemos estado planeando nuestra vida juntos desde enero, sollozó Sienna. Me prometió que una vez que la transferencia de la casa se llevara a cabo en marzo, tendríamos un nuevo comienzo. Invertí mi propio dinero en nuestro futuro porque creía en él. Me congelé. Gillian, que estaba sentada a mi lado, jadeó. ¿Acaba de decir enero?, preguntó Gillian. Lo hizo, dije, una sonrisa extendiéndose por mi cara.
Y dijo que sabía sobre la transferencia de la casa. Seguro que sí. Siena acababa de entregarnos el arma final al admitir que habían estado planeando su vida desde enero. Ella probó que la relación y la conspiración para ocultar activos precedían a la ganancia de la lotería por meses. Ella probó que el divorcio fue un movimiento calculado para despojar activos. Y admitió tener conocimiento financiero de la transferencia fraudulenta. Pero la sección de comentarios era aún mejor. Internet es un lugar cruel y habían captado la contradicción al instante. Usuario 1, espera, si sabías sobre la transferencia de la casa, ¿por qué no revisaste la escritura? Usuario 2, dijiste que te mostró papeles de divorcio en enero, pero los registros judiciales muestran que el decreto ni siquiera se presentó hasta octubre. Estás mintiendo. Usuario 3, así que estabas saliendo con él mientras su esposa pagaba la hipoteca. Chica, no eres una víctima. Eres una cómplice. Siena estaba tratando de jugar a la víctima inocente para salvar su marca, pero acababa de prender fuego a su propia credibilidad. Ella había confirmado la línea de tiempo de la aventura y el fraude. Ella acaba de corroborar todo nuestro caso, dijo Gillian, riendo con incredulidad. Estaba tratando de distanciarse de él, pero acaba de atarse al ancla. Observé cómo subía el recuento de vistas en el vídeo. Logan estaba allá afuera en algún lugar viendo esto también. Había perdido a su esposa. Había perdido el dinero y ahora la mujer por la que había quemado su vida lo estaba tirando debajo del autobús y confesando accidentalmente sus crímenes en tiempo real. ¿Quieres reportar el vídeo?, preguntó Gillian. No, dije, bloqueando la pantalla de mi teléfono. Guárdalo. Descárgalo. Es la mejor pieza de evidencia que hemos recibido. Caminé hacia la ventana y miré hacia la entrada vacía. Las hortensias todavía estaban allí tiradas, aplastadas sobre el asfalto. Preguntó si recordaba lo nuestro, susurré al vidrio. Recuerdo. Recuerdo todo. Esa es exactamente la razón por la que nunca volverá a entrar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, una caja sin ventanas de madera rubia y alfombra beige que olía débilmente a cera para pisos y ansiedad. No parecía el lugar donde se decidiría mi vida, pero el aire estaba denso con una tensión que hacía que mi piel se erizara. Me senté en el lado derecho del pasillo, Gillian a mi lado. Su postura era como una viga de acero, rígida e inflexible. Al otro lado se sentaba Logan. Llevaba su traje de reunión con clientes, azul marino, perfectamente a medida, y susurraba furiosamente a su abogado, un hombre llamado señor Vance, que tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Habían presentado una moción reclamando que el billete de lotería era propiedad comunitaria. Su argumento era simple e insidioso, debido a que los papeles de divorcio que Logan había presentado eran técnicamente fraudulentos y, por lo tanto, legalmente nulos, todavía estábamos casados. Y como todavía estábamos casados, la mitad de $640 millones le pertenecía a él. El señor Vance se levantó, abotonándose la chaqueta. Su señoría, comenzó, su voz suave como el aceite. Los hechos no están en disputa. El señor E. y la señora Turner compartieron un hogar, una cama y una vida hasta hace solo unos días. El billete de lotería en cuestión fue comprado con fondos de su presupuesto doméstico conjunto. El intento de la demandante de usar un error administrativo en una presentación anterior para privar de derechos a mi cliente es un intento transparente de obtener dinero. Hizo una pausa para un efecto dramático. Mi cliente cometió un error con el papeleo. Sí, pero nunca tuvo la intención de dejar a su esposa. Eran una familia. Y en este estado, una familia comparte su fortuna. Sentí una oleada de náuseas. Estaba pintando a Logan como un esposo confundido que simplemente falsificó accidentalmente un divorcio. Gillian no objetó. Esperó hasta que la jueza, una mujer severa llamada jueza Ayobel, que miraba por encima de sus gafas con intensidad de halcón, nos asintió. Gillian se levantó. No usó un lenguaje florido. No levantó la voz. Simplemente caminó hacia el centro de la sala llevando una carpeta de 3 pulgadas. Su señoría, dijo Gillian. No estamos aquí para debatir la filosofía del matrimonio. Estamos aquí para discutir una línea de tiempo de intención criminal. La defensa afirma que el señor Turner cometió un error administrativo.
Tenemos la intención de probar que el señor Turner participó en una conspiración sistemática para defraudar a su esposa, al Estado y al sistema bancario. Gillian colocó la carpeta en el estrado de la jueza. Prueba A, dijo. El decreto de divorcio presentado en octubre. El sello notarial pertenece a Arthur P. Miller. El señor Miller murió hace 4 años. Tenemos una declaración jurada del hijo que vendió ilegalmente el uso del sello al señor Turner por $500. Logan se movió en su asiento. El señor Vance dejó de sonreír. Prueba B, continuó Gillian, su ritmo implacable. Una solicitud de tarjeta de crédito presentada la semana pasada a nombre de Ava Turner. La dirección IP se remonta a la oficina privada del señor Turner. La dirección postal es un apartado postal registrado a nombre de una compañía fantasma. Esto no es un error administrativo, su señoría. Esto es robo de identidad en primer grado. La jueza Llobel hojeó las páginas, frunciendo el ceño profundamente. Señor Vance, ¿tiene una explicación de por qué su cliente estaba abriendo líneas de crédito a nombre de su esposa mientras simultáneamente afirmaba que eran una pareja feliz? Vance se levantó, tartamudeando. Su señoría, estos son problemas separados. Estamos aquí para discutir el billete de lotería. Son el mismo problema, interrumpió Gillian. Establecen la intención. El señor Turner se divorció de su esposa en papel para protegerse de la deuda mientras la mantenía en la oscuridad para explotar su crédito. Quería los beneficios de ser soltero y los beneficios de estar casado sin las obligaciones de ninguno. Luego vino el golpe final. Pero su señoría, dijo Gillian, volviéndose para mirar directamente a Logan. La evidencia más condenatoria no es lo que hizo el señor Turner. Es por qué lo hizo. Gillian sacó una proyección en la pantalla de la sala del tribunal. Era una serie de mensajes de texto recuperados. Mónica, nuestra investigadora privada, había sacado un milagro del éter digital. Había encontrado una copia de seguridad de los chats de Logan que no había sido completamente eliminada de la nube. Estos son mensajes entre el señor Turner y la señorita Siena Vale fechados en enero de este año, dijo Gillian. Leí el texto en la pantalla. Siena, ¿ya presentaste los papeles? Mi corredor dice que no podemos poner el nuevo condominio a mi nombre hasta que tu deuda esté legalmente separada de ella. Logan, lo estoy haciendo hoy. Encontré a un tipo que lo sellará sin que ella lo sepa. Solo sé paciente. Siena, hazlo. Una vez que estés legalmente soltero, podemos transferir tus activos a la sociedad y dejarla con la hipoteca. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Miré a Logan. Su cara se había puesto del color de la ceniza. Estaba mirando la pantalla, con la boca ligeramente abierta. No sabía que teníamos esto, pero más importante aún, no se había dado cuenta de lo que significaba. Él no era el cerebro, dijo Gillian, su voz bajando a un volumen conversacional que llevaba más peso que un grito. Estaba siendo dirigido. La señorita Vale manipuló al señor Turner para presentar el divorcio fraudulento para despejar el camino para sus propias ambiciones inmobiliarias. El señor Turner no era un esposo confundido tratando de salvar su matrimonio. Era un hombre descartando a su esposa porque su amante le dijo que era la única forma de asegurar un nuevo contrato de arrendamiento. Logan se miró las manos. Parecía humillado. La narrativa del genio de los negocios protegiendo a su familia acababa de hacerse añicos. Era solo un peón que había sido jugado por una influenciadora de 24 años. La jueza Llobel cerró la carpeta con un ruido sordo. Se quitó las gafas y miró al señor Vance. Abogado, dijo la jueza. Su voz era helada. Estoy viendo evidencia de falsificación de documentos judiciales, perjurio, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Este ya no es un asunto del Tribunal de Familia. Su señoría, si pudiéramos hacer un receso para discutir un acuerdo, comenzó Vance, con sudor visible en su frente. No, interrumpió la jueza Llobel. Estoy negando su moción para reclamar los activos de la lotería. El tribunal encuentra que el señor Turner cortó voluntariamente la comunidad económica conyugal en octubre cuando presentó ese decreto. Independientemente de su naturaleza fraudulenta, no puede beneficiarse de su propio crimen.
Se le impide reclamar que es un esposo cuando le conviene a su billetera. Se volvió hacia el alguacil. Además, ordeno al secretario que selle estas pruebas y las transfiera inmediatamente a la oficina del fiscal de distrito. Recomiendo una investigación criminal completa sobre el señor Turner y la señorita Vale con respecto a la falsificación de registros públicos. El mazo golpeó. Sonó como un disparo. Se levanta la sesión. La sala estalló en movimiento. El señor Vance estaba empacando frenéticamente su maletín, negándose a mirar a su cliente. Logan se sentó congelado, mirando el espacio donde había estado la jueza. No solo estaba arruinado, era un objetivo. Me levanté, alisando mi falda. Vámonos, Gillian. Caminamos por el pasillo central. Cuando llegamos a las pesadas puertas dobles, escuché pasos detrás de mí. «Ava». Fue un susurro, ronco y desesperado. Me di la vuelta. Logan estaba parado allí. La arrogancia se había ido. El encanto se había ido. Parecía un hombre que acababa de ver su propio funeral. Sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban incontrolablemente. «Ava», dijo de nuevo, acercándose un paso. «Por favor, no puedes dejar que lleven esto al fiscal». «Prisión». «No puedo hacer prisión. Me matará». Lo miré. Recordé la forma en que solía mirarme cuando estábamos saliendo. Lleno de promesas. Recordé la forma en que me miró la noche que llegó a casa oliendo a jazmín. Lleno de mentiras. «Yo no soy la que te envía a prisión, Logan», dije. «Puedes detenerlo», suplicó. Extendió la mano para tocar mi brazo, pero retrocedí. «Dile a la jueza que quieres dejarlo. Diles que lo solucionamos. Firmaré cualquier cosa. Firmaré la casa. Me iré de la ciudad. Nunca te hablaré de nuevo. Solo no dejes que me encierren». Estaba llorando ahora. Lágrimas reales corrían por sus mejillas. «Lo siento. Lo siento mucho. Simplemente me perdí. Por favor, Ava, por el bien de lo que tuvimos». Miré a Gillian. Ella se quedó en silencio, dejándome manejar esto. Pensé en la noche que encontré los papeles de divorcio. Pensé en la tarjeta de crédito que abrió a mi nombre. Pensé en los mensajes de texto donde él y Siena discutían dejarme con la hipoteca como si fuera basura para sacar. No lamentaba haberme lastimado. Lamentaba que lo hubieran atrapado. «¿Quieres que te salve?», pregunté suavemente. «Sí», sollozó, asintiendo vigorosamente. «Por favor». «Tú presentaste los papeles, Logan», dije. Mi voz era firme, desprovista de ira, desprovista de amor. Era solo la verdad. Falsificaste la firma. Estampaste el sello. Pusiste la máquina en movimiento. Me volví hacia la puerta. Firmaste el final hace mucho tiempo, dije. Solo lo estoy leyendo en voz alta. Empujé las puertas y salí al pasillo. Las luces brillantes del corredor del tribunal me cegaron por un segundo. Detrás de mí, escuché a Logan hundirse en el suelo. Pero no miré atrás. Tenía un cheque que cobrar y una vida que comenzar. El sonido de un bolígrafo rasgando contra el papel en una habitación tranquila suele ser insignificante. Pero en esa estéril sala de conferencias 3 días después de la audiencia judicial, sonó como el ruido más fuerte del mundo. Era el sonido de Logan Turner firmando su vida. Se sentó al otro lado de la mesa de caoba, sin parecerse en nada al hombre seguro que me había dejado meses atrás. Su traje no estaba planchado, sus ojos estaban bordeados de agotamiento rojo y sus manos temblaban mientras movía el bolígrafo a través de la línea de firma. Gillian estaba de pie sobre él, observando cada trazo como un halcón observando a un ratón. «Ese es el último», dijo Gillian, retirando el documento en el momento en que la tinta estuvo seca. Este era el acuerdo de liquidación global a cambio de que yo no presentara una demanda civil por daños emocionales y fraude. Logan acordó 3 cosas. Primero, retiró formalmente su petición de una parte de las ganancias de la lotería, reconociendo legalmente que el billete era mi propiedad única y separada. Segundo, firmó una confesión con respecto a la transferencia fraudulenta de mi casa, haciendo que la escritura Stone Holdings fuera nula y sin efecto. Y tercero,
Firmó una orden de restricción permanente. Nunca debía contactarme, acercarse a mi propiedad o decir mi nombre en público de nuevo. Está hecho, susurró Logan. Me miró, un destello de esperanza en sus ojos. Así que, estamos bien. Le dirás al fiscal que retroceda. Lo miré, sintiendo una profunda sensación de desapego. Todavía no lo entendía. Pensaba que esto era una transacción. Pensaba que podía intercambiar una firma por inmunidad. Prometí que retiraría la demanda civil, Logan, dije con calma. Y lo he hecho. No te estoy demandando por el dinero que robaste de nuestra cuenta conjunta. Pero los cargos criminales, presionó, el sudor perlando en su frente. El robo de identidad, el fraude notarial. Dijiste. Dije que no presentaría cargos personalmente, lo corregí. Pero no puedo detener al fiscal de distrito. La evidencia ya está en su sistema. La jueza la envió. La falsificación de documentos judiciales es un crimen contra el Estado, no solo contra mí. Solo soy una testigo ahora. La cara de Logan se desmoronó. Se dio cuenta entonces de que había renunciado a su reclamo de $600 millones por una balsa de seguridad que ya se había hundido. ¿Me engañaste? Siseó. No, dije, levantándome y alisando mi vestido. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias acciones. Hay una diferencia. Las semanas que siguieron fueron un accidente automovilístico en cámara lenta que observé desde una distancia segura. Sin el escudo de mi silencio, la vida de Logan se desintegró con una velocidad aterradora. La Junta de Licencias del Estado suspendió su licencia de consultoría pendiente de la investigación sobre su fraude financiero. Cuando sus clientes se enteraron de que estaba siendo investigado por robo de identidad y falsificación de registros públicos, lo abandonaron de la noche a la mañana. Pasó de ser una estrella en ascenso en consultoría de gestión a ser inempleable. Las deudas que había intentado ocultar al divorciarse de mí, los préstamos de dinero duro, la reventa fallida, el apalancamiento. Todo se vino abajo. Los acreedores embargaron su coche. Fue desalojado del apartamento en el que había estado durmiendo. Lo último que escuché fue que vivía en un motel en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por hora. A Siena Vale no le fue mejor. La investigación sobre el notario fantasma se amplió para incluir a todos los que se habían beneficiado a sabiendas del fraude. Debido a que su nombre estaba en el contrato de arrendamiento pagado con fondos robados, y porque sus propios mensajes de texto demostraban que sabía sobre el esquema, fue nombrada CEO conspiradora. Su caída fue digital y brutal. Los detectives de Internet diseccionaron su vida. Sus patrocinadores, las compañías de té, las marcas de moda, las líneas de cuidado de la piel, la abandonaron en 24 horas. Trató de pivotar, publicando vídeos llorosos sobre ser manipulada por un hombre mayor. Pero las capturas de pantalla de ella instando a Logan a dejarme con la hipoteca fueron republicadas en cada sección de comentarios. Su vida perfecta fue expuesta como un espejismo construido sobre el robo. Eliminó sus cuentas 2 semanas después, desapareciendo en la oscuridad que merecía. En cuanto a la casa, la limpieza legal fue rápida. Con la orden judicial y la confesión de Logan, el secretario del condado eliminó la escritura fraudulenta. Stone Holdings se disolvió. El título fue devuelto a mi nombre, limpio y sin mancha. Me paré en mi cocina el día que llegó la escritura final por correo. Pasé mi mano sobre el mostrador de granito donde había encontrado el billete de lotería. Miré hacia el patio trasero donde Logan solía asar hamburguesas y mentirme a la cara. Vendí la casa 3 días después. No quería los recuerdos. No quería los fantasmas. Compré un lugar más pequeño, una cabaña cerca de la costa con grandes ventanas y sin historia. No compré un yate. No compré un jet privado. Me senté con Diane Klein, mi asesora financiera, y establecimos la iniciativa Turner. No era una caridad llamativa. Era un fondo de becas y subvenciones diseñado específicamente para mujeres mayores de 30 años que necesitaban reiniciar sus carreras después de un divorcio o abuso financiero doméstico. Pagamos títulos de enfermería, campamentos de codificación y certificaciones paralegales. Pagamos guarderías para que pudieran ir a clase. También envié un cheque al centro corporativo donde solía trabajar, específicamente al Departamento de Recursos Humanos.
Doné lo suficiente para actualizar todo su sistema informático con una nota específica de que el software de verificación conyugal debería actualizarse para evitar errores. Fue mi pequeña broma interna. 6 meses después de la fecha del juicio, llegó una carta a mi apartado postal. La letra era familiar, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Me senté en el porche de mi nueva casa, la brisa del océano enredando mi cabello, y la abrí. Querida Ava, te escribo esto desde el centro de detención del condado. Mi abogado dice que podría salir en 18 meses con buen comportamiento. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. El dinero cambió las cosas. Pero antes de eso, estábamos bien. Lamento todo. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Solo quiero a mi amiga de vuelta, siempre. Logan. Leí la carta 2 veces. Todavía no lo entendía. Pensaba que el dinero era la cuña entre nosotros. No entendía que el dinero no me había cambiado. Simplemente me había dado la luz para verlo claramente. No lamentaba haberme roto el corazón. Lamentaba estar en una celda mientras yo era libre. No lloré. No sentí una punzada de anhelo. Me sentí ligera. Doblé la carta y la puse de nuevo en el sobre. No la quemé. Eso sería demasiado dramático. No la rompí. Eso implicaría emoción. Simplemente entré y la dejé caer en el contenedor de reciclaje. Justo encima de un volante para una pizzería. Luego volví al porche. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire salado. Durante 7 meses, había estado conteniendo la respiración, esperando que cayera el otro zapato, esperando ser atrapada, esperando ser borrada. Pero todavía estaba aquí. Había ganado. No porque tuviera $600 millones en el banco, aunque eso ciertamente ayudó, sino porque había despertado. Logan había tratado de venderme con un descuento, y en el proceso, me había enseñado exactamente cuánto valía. Cerré los ojos y sonreí. El sol se sentía cálido en mi cara. Era un hermoso día para ser rica, libre y soltera.